Un saludo para todos ustedes, mi nombre es Eliane Leiva y hoy vengo a contarles algo sin precedentes, algo que nunca había sucedido. El periodo de inscripción para comprar un seguro médico reabre sus puertas este 15 de febrero y culmina el 15 de mayo. Son 90 días que usted va a tener la oportunidad de inscribirse y comprar un seguro médico. Llama a nuestras oficinas, llama a Opportunity Insurance y con mucho gusto nuestros agentes están aquí para ayudarle en el proceso de comprar su seguro médico. Gracias. Regresamos con Agárrate y te recuerdo que si quieres hacer una cita con Caballero Tramonte, hazla con anticipación, porque en el local de tu red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19. Haz tu cita a través de la página web de Caballero, que es www.turred.com. También su aplicación es Tu Red. Por la aplicación también puedes hacer la cita. Y cuando tengas esa cita, pues trata de ser puntual para evitar que haya más personas de las indicadas y así respetar el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate y bueno, como lo anuncié, estamos con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes, está con nosotros ya. Hola Jesús, ¿cómo estás? Todo bien, Patricia, gracias a Dios. ¿Cómo has estado tú? Bueno, aquí en cuarentena obligada, pero no por mi culpa. Ya veo. Por si acaso, no es por mi irresponsabilidad, advierto. ¿Sabes qué digo yo? Termino siendo, yo soy la mayor de ese equipo y soy la única que parece que no se va a contagiar. Eso es los muchachos, los factorcitos. Los factorcitos, exactamente, los niñitos. Primero quiero que hablemos de un tema que ayer presentamos, un testimonio de un venezolano que vivió un tiempo en Panamá y cruzó la frontera, decidió irse de Panamá. Él explicó que fue por la xenofobia, que fue por el maltrato que provino del discurso de una diputada panameña. Lo explicó en el programa, ¿no? Él cruzó la frontera, estuvo detenido como la frontera entre México y Estados Unidos, estuvo detenido un tiempo, creo que fue poco tiempo. Después fue a la corte a defender su asilo. El fiscal se negó rotundamente a darle asilo, alegando que él venía de Panamá, que porque no se había quedado en Panamá, porque no había pedido la medida de protección en Panamá, que se devolviera a Panamá, porque de hecho ya él había estado un tiempo en Panamá. Y él explicó lo de la xenofobia, el fiscal no le creyó, hasta que él le pidió, en medio de la audiencia, al fiscal, que por favor revisara en internet el discurso de la diputada Zulay Rodríguez y algunos testimonios que provenían de eso, lo que hemos también debatido aquí en el programa, las pruebas que se han presentado. Y finalmente el fiscal pues desistió y le dijo al juez, tome usted la decisión que considere conveniente. Yo quiero que tú, Jesús, expliques, porque después de que se publicó el testimonio de Randy Valladares, así se llama el venezolano, mucha gente que quiere saber más que todo el mundo, pero ni siquiera han pisado Estados Unidos nunca, ni una corte mucho menos en Estados Unidos, que es una mentira, que eso no funcionaba así, que aquí en Estados Unidos las cosas no funcionaban así. Y yo quiero que tú nos des una explicación de cuál es la figura del fiscal, qué significa cuando el fiscal le dice al juez, bueno, tome usted la decisión que considera necesario, y si tú crees que esto sea posible, porque hay gente que está dudando del testimonio de Randy, quien por cierto pues ya va a buscar certificada la transcripción de todo lo que fue la audiencia final. Claro. Entonces, esto es algo muy común. De hecho, yo personalmente he defendido a muchísimas personas y también mi equipo de abogados hemos defendido personas en casos de asilo donde muchas veces el fiscal dice esas mismas palabras. Su señoría, tome usted la decisión. Esto es una manera, digamos, muy profesional de dejarle saber no hay objeción, ya que sea de su parte tomar la decisión. Y el 90% de los casos, cuando eso pasa, es algo bueno, porque está en la gran mayoría de los jueces de otorgar el amparo que el abogado defensor está pidiendo. Y muchas veces lo que lo para es justamente el trabajo del fiscal. Entonces, el fiscal normalmente lo que va a tratar es, o sea, su papel es de crear dudas, de hacer ver esa solicitud como una solicitud o falsa o una solicitud que, aunque sea real, no amerita que a la persona se le dé ningún tipo de amparo, o sobre todo en los casos de asilo, es una técnica que usan mucho, hacen ver que la solicitud que está pidiendo el abogado defensor es una que no tiene méritos o que no tiene algún amparo disponible.
Entonces, cuando un fiscal, que el trabajo de esa persona es cuestionar, el trabajo es crear dudas, es hacer ver que esa solicitud o no es creíble o no es lo suficientemente fuerte como ameritar un amparo, entonces cuando este fiscal deja de hacer eso y se lo deja en las manos del juez, esto es bueno. Hemos tenido muchísimos casos así que el fiscal dice justamente esto. Ahora, un tema muy importante que estás hablando, Patricia, y sí quiero aclarar, es sobre lo del tercer país seguro. Hay muchas personas que vienen a nuestras oficinas, nos dicen, abogado, yo fui a un notario, el notario me dijo que porque yo fui a Ecuador, que porque yo fui a Panamá, muchos de nuestros hermanos de Venezuela, yo no califico el asilo. Y eso es totalmente errado. ¿De qué se trata eso? O sea, la ley del tercer país seguro básicamente dice que si una persona pudo ya relocalizarse a otro país y está segura, esa es la clave, que la otra persona está en otro país, pero está segura como residente, como ahora ciudadano, entonces ciertamente en ese caso la persona no puede pedir asilo. Pero en el caso de este joven, no fue eso. El joven fue víctima de persecución política en Venezuela y cuando se va a Panamá es víctima de xenofobia. Así que amerita tener su asilo aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que el punto está más que aclarado. Jesús, ya se abrió parcialmente la frontera sur de los Estados Unidos y obviamente las preguntas sobran. Yo de todas maneras siempre les recomiendo a la gente, Dios mío, no se metan por esa frontera, pero ahí en estados de desesperación y de angustia, pues la gente toma sus decisiones. Háblanos un poco de cómo es esto, y por favor vean el programa y no me estén preguntando a mí que no soy abogado, vean esto, que se explica siempre muy bien. ¿Cuál es la situación para pedir asilo en la frontera? ¿Cómo es el procedimiento? Ok, el procedimiento actual es el siguiente. Ahorita solo están permitiendo entrar a personas que están bajo el programa de MPP, el Protocolo de Protección Inmigrantes, un programa implementado por la antigua administración del presidente Donald Trump. Estas personas que están bajo ese programa y que se han registrado en un sitio en internet de ACNUR, acnur.org, hay un link allí, nosotros también vamos a tenerlo disponible en nuestra página de internet y de hecho hablamos de esto en la última entrevista. Cuando la persona se registra allí y está en el programa de MPP, la persona va a recibir una notificación para cuándo comparecer a la garita y poder entrar y tener su proceso. No es que están dejando entrar a todo el mundo, solo son 300 personas al día hasta un total de 25,000. Ahora, muchas personas no dicen, sí, abogado, esas son las personas que están con el MPP, pero ¿qué con las personas que vienen ilegalmente? Entonces, como bien dijiste, Patricia, nosotros no recomendamos que una persona pueda venga ilegalmente porque eso es algo que... Explícalo que es ilegalmente, Jesús. Explícalo. Sí, ilegalmente una persona que venga, digamos, por un río, que venga con coyotes, sabemos, y esto no es un secreto, o sea, las personas pasan por muchas situaciones, son víctimas de crímenes, violaciones, extorsiones, o sea que es algo que definitivamente no aconsejamos y lógico, no estoy aquí para juzgar a nadie, cada quien entiende su situación, pero no recomendamos que la persona venga así. Ahora bien, ¿qué es algo que está pasando? Y sí es una realidad muy interesante, Patricia, y hemos recibido esta información de colegas en la frontera, que aunque oficialmente la administración ha dicho que no están aceptando más personas, solo las personas registradas bajo el MPP y el sitio de ACNUR, sin embargo, ellos están haciendo, aparentemente, esto no es oficial, no es que el abogado Jesús Reyes estaba anunciando nada, pero aparentemente lo que está pasando es que están dejando pasar niños y a veces madres de estos niños a discreción de inmigración. Esto no es una política oficial, pero hemos recibido información que esto está pasando. De hecho, muchos miembros del Congreso se están quejando con la administración, están diciendo, bueno, esto ustedes los están dejando pasar. Entonces hay un juego político ahí muy interesante. Pero es algo que está pasando, es una realidad. Lo que sí es cierto es que la administración está planeando primero salir de estos casos de MPP para después ya dejar que las personas puedan venir a aplicar un asilo en la frontera. Y como era antes, la persona iba a una garita, el oficial le preguntaba por los papeles, la persona decía, yo no tengo papeles, yo vengo a pedir asilo. Primero es una entrevista de miedo creíble. Si pasa la entrevista de miedo creíble,
entonces le permiten a la persona entrar a los Estados Unidos. Uno, la persona puede que quede detenida, o dos, que lo dejen ingresar y lo saquen bajo palabra, que eso siempre es lo mejor que puede pasar. Pero una de esas dos son las cosas que normalmente pasan. Jesús, cuando tú hablas de que están dejando entrar 300 personas diarias, ¿quién decide cuáles son las 300 personas? ¿Hay que correr hacia la puerta y los primeros 300 son los que entran? ¿O quién decide que son esos 300? Vamos a aclarar eso. Todo el mundo empujándose. Así me lo imaginé, ¿no? No, espero que no sea así. Está buena esa. Ay, Dios. No, imagínate. Como está pasando es justamente en esa registración que la gente está haciendo con ACNUR, ellos reciben un correo dejándoles saber su fecha y su hora de entrada y dónde tienen que entrar. Por ahorita están habilitando 3 puestos de entrada, pero esto es algo que ellos manejan y que la persona tiene que recibir esa información. Si no recibe esa información, puede que la persona se haya registrado, puede que esté en MPP, pero si no es su fecha de pasar, no lo van a dejar entrar. Jesús, y esta semana hubo una buena noticia que habla de reunificación familiar. ¿En qué consiste eso? Sí, y hablando justamente de la frontera, entonces sabemos que han habido muchos niños que, bueno, desafortunadamente fueron separados de sus padres. Muchos terminaron o en albergues o con familiares cercanos de esos niños aquí en los Estados Unidos. Las buenas noticias es que van a permitir que los padres que no les permitieron entrar, que puedan entrar de forma humanitaria. O sea, muchos de ellos no les negaron la entrada, pero dejaron que los niños se quedaran. Ahora todas esas personas que pasaron por esta situación tan difícil, ahora se van a poder reencontrar con sus hijos en territorio americano. Entonces, estas son muy buenas noticias. En fin, no es la reapertura que muchos están esperando, pero por lo menos se están dando pasos a que haya reunificación de familias y que las personas puedan ya tener sus casos en cortes de inmigración aquí en los Estados Unidos y no tener que esperar allá en México. Pero yo creo que la declaración del secretario de Seguridad Nacional fue muy bonita, Jesús, porque decía que, bueno, se va a proveer o se va a tratar de que tengan una vida estable aquí en Estados Unidos, de que no es reunificarse para que después se vayan todos, no, para seguir con el tema de migración complicada, sino que me pareció que fue una declaración de bienvenida bien bonita, la que se dio cuando se anunció esto, ¿no? Definitivamente, y una de las cosas, y eso es bien cierto, Patricia, otra cosa es que mencionan que eso que están haciendo es lo correcto, que el no hacerlo iba contra los principios del sistema americano y de nuestros valores como nación, o sea, separar esta familia. Y el tema está que ellos, que por lo menos se les permita tener la oportunidad, porque ni siquiera se está hablando de muchas personas, y lógico, respetando diferentes ideologías, pero no se trata de simplemente darle a todo el mundo una residencia. Es el hecho de que las personas por lo menos tengan el chance de presentar su caso con dignidad. Ya cuando una persona se la hace esperar en un albergue, ni siquiera dentro de los Estados Unidos, pero fuera, que se le hace difícil contactarse con sus abogados, se le hace difícil traer personas que puedan hacer un testimonio, testigos para esa persona, ya la persona las tiene de perder. Entonces es un sistema injusto que está creando lo del MPP. Se entienden las razones por qué se realizó, pero en la práctica es algo que está distorsionando lo que son los valores y la razón por la cual tenemos leyes para el asilo, para la protección de personas que han sido víctimas de persecución. Entonces estamos volviendo a esos valores, vamos a ver cómo esto se desarrolla. No es un tema fácil porque sabemos que hay muchas personas, hay caravanas, muchas personas viniendo, entonces no es un tema bien complicado. Como dicen por ahí, hay dos caras de la moneda, pero el hecho de que se pueda mantener ese sistema donde se respetan las leyes, los derechos humanos, es muy importante. Jesús, y ahora parece que comienzan a abrir los consulados americanos alrededor del mundo, ¿no? Sí, ya está pasando. De hecho, muchas personas ya han estado recibiendo citas, específicamente, bueno, en la embajada de Estados Unidos en Colombia, que dentro de la embajada está el departamento que se encarga de los asuntos de Venezuela. Ya están empezando a reabrir, ya está empezando a funcionar eso. Entonces, esas son buenas noticias. Por la mayoría de las embajadas lo que están pidiendo es que las personas
resguarden todas las reglas de sanitarias, de distanciamiento social, etcétera. Pero eso es algo que ya está comenzando, gracias a Dios. Y bueno, con inmigración, como hemos hablado ya varias veces, eso ha estado abierto ya por bastante tiempo. Inmigración, las oficinas aquí están funcionando ya normalmente, Jesús, o todavía. Sí. Ellos han estado funcionando normalmente y han estado funcionando sí ya por bastante tiempo, gracias a Dios. Entonces, eso sigue normal. Ahora, la diferencia está en las cortes de inmigración. Muchos que nos están escuchando van a saber esto. Hay muchas cortes que no están permitiendo lo que es las audiencias generales. Y volviendo al tema del principio que la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué puedo esperar yo en una corte? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quién es quién? Una persona por lo general comienza con una audiencia que se llama la audiencia general. Ahí no se decide el caso, ahí simplemente va el juez, va el fiscal, va el abogado defensor y hay un montón de gente que tiene cita al mismo tiempo y se hacen asuntos preliminares bien rápidos. Ese tipo de citas no los están teniendo o de audiencias. Ahora, es muy importante que cada persona chequee bien su caso con la corte, pero en la gran mayoría de las cortes no está pasando. Lo que están permitiendo son las audiencias individuales, o sea, las finales, las que van a decidir los casos. Y esto es por el tema de la pandemia. Bueno, yo creo que toda la semana se avanza un poquito más, ¿no, Jesús? Está como la maquinaria se está acelerando. Sí, vamos, pienso yo, en buen camino. Pienso que se está viendo la luz al final del camino, no solo en el tema de inmigración, que lógico es lo que nos interesa, la parte importante, pero también con esto de la pandemia vemos que ya están los casos bajando, se dice, que está saliendo las vacunas, etcétera. Entonces esperemos que finales de este año la cosa se pueda regularizar más. Bueno, se dice que a mediados de año ya todos debemos estar vacunados, por lo menos aquí, así que vamos a ver. Sí, sobre todo los factorcitos. Sí. Ya cuando todo el mundo está liberado del COVID, entonces llegó Factores de Poder, pero bueno, así mismo. Gracias, Jesús. Dale, Patricio, un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana.